de esto, pero bueno, para que sepan qué es lo lo básico, ahora hablamos lo básico que está contemplado en el marco normativo. Y que bueno, que esto se tiene que reconocer mediante un examen clínico adecuado tras un periodo de observación. Hay 2 artículos específicos que están vinculados al fallecimiento, y este es el otro que establece que todos los criterios diagnósticos clínicos, los periodos de observación y las pruebas diagnósticas se tienen que ajustar a un protocolo bueno, este protocolo es trabajado por neurólogos, por una comisión de distintos profesionales de todo el país, y se aprueba ese protocolo para la determinación del cese de las funciones encefálicas en una resolución ministerial, que el último que se aprobó, como ven acá, es del año 2019 por una resolución de la Secretaría de Gestión Sanitaria. Esa es la última vez que se actualizó y se trabajó el protocolo. También establece que la certificación del fallecimiento tiene que ser suscrita por 2 médicos, entre los que por lo menos uno tiene que ser neurólogo o neurocirujano, y que estos profesionales que certifican el fallecimiento no tienen que integrar el equipo que posteriormente realice la ablación o el implante de los órganos en la persona, o el implante de los órganos del fallecido. Y la hora del fallecimiento también está establecida en el protocolo y en la ley, es aquella en que se completó el diagnóstico de muerte. ¿Sí? ¿Avanzamos con esto o alguna cosa más? Bueno, y ahora yo no sé si quieren, sigo con esto y después vamos con preguntas, o si quieren, ¿sí? Sigo. Sí, sigo. Ahora pasamos a lo que es trasplante con donante vivo. Bueno, como hablábamos al principio, la mayoría de las legislaciones tienen normas específicas con respecto al donante vivo. En nuestro país, el trasplante con donante vivo se puede realizar bajo determinados criterios o requisitos. Tiene que ser siempre con fines de trasplante, la persona tiene que ser capaz, tanto donante como receptor, ¿no es cierto? Y el donante en realidad. Tiene que ser mayor de 18 años y tiene que haber un grado de parentesco entre donante y receptor. Tienen que ser, nuestra legislación lo limita al pariente consanguíneo o por adopción hasta el 4º grado, al cónyuge o aquella persona con quien se tenga una unión convivencial. Aclaro, hasta el 4º grado, porque siempre hay muchas consultas con esto cuando tienen que realizar un trasplante con donante vivo, que empiezan a mandar las partidas. Obviamente que este vínculo se tiene que acreditar para contar los grados. Hasta el 4º grado es hasta primo hermano. Todos los que, por ejemplo, hijo, padre, abuelo, es decir, se van contando los grados. Esto por ahí es medio legal, pero digamos, contando todos los grados, el más lejano en parentesco es hasta el primo hermano. Hasta mi primo hermano puedo ser donante en vida, ¿sí? Y obviamente tiene que haber una evaluación, un dictamen favorable del equipo médico, sobre todo con respecto al donante, ¿no es cierto? En este marco es en nuestro país, y después también, la reglamentación establece el listado de órganos y tejidos que se pueden donar en vida. Está establecido también en la norma. Pasa, Mari. Para ilustrar, si yo le quiero donar mi Sí. riñón a mi compañero de trabajo, ¿puedo? No, viene ahora eso, o sea, dentro del marco legal, como te dije, si vos querés donarle a tu compañero de trabajo, pasa, Mari. Lo que en la práctica sucede, y que hubo casos públicos, como hemos hablado en otras oportunidades, que por ahí tuvieron conocimiento. Que lo mencioné mismo. Lo que en esos casos que vos decís, mi compañero, mi amigo, o familiares que exceden el 4º grado, a veces, viste, tenés un primo que es lejano, o familiares políticos, suegra, yerno. Otra más, Mari, perdona. Lo que se utiliza es un procedimiento judicial que está establecido en la ley, que en realidad este procedimiento está, como ven, en el artículo 67, y dice que es para cuestiones
extrapatrimoniales vinculadas al trasplante, es decir, que estén fuera del comercio y lo que sea. Pero este procedimiento que está detallado, quiénes intervienen, que tiene que haber una audiencia, que tiene que ser tomada por el juez, se utiliza para aquellos casos en que precisamente para obtener una autorización judicial cuando entre donante y receptor no están los grados de parentesco permitidos por la ley. Estos casos son, la verdad, nosotros participamos en las audiencias que se toman en lo que hace al ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Son casos, la verdad, que excepcionales. El año pasado tuvimos 7 u 8 casos en todo el año de los que nos convocaron en Ciudad de Buenos Aires, estoy hablando, de estas audiencias en los que, bueno, se fue a pedir autorización al juez para poder realizar este tipo de estos trasplantes. En la audiencia participa médico forense, un asistente social, un asesor de menores, el fiscal, ayúdame, bueno, lo del equipo de trasplante. El juez convoca la audiencia. Básicamente lo que se trata es que el donante fundamentalmente entienda todos los riesgos posibles, se evalúa si es una persona joven, si es sostén de familia, si tuvo hijos, si no tuvo hijos. Básicamente se lo advierte de todas estas cuestiones y que realmente sea una decisión autónoma, y también que se descarte cualquier tipo de contraprestación o de beneficio por esta donación. Bueno, y el juez, como les decía, convoca personalmente, después el médico forense evalúa al donante, un médico psiquiatra, se hace todos unos informes técnicos y el juez resuelve autorizando o no la realización de la posibilidad de realizar el trasplante. Sí, en la mayoría, la gran mayoría de los casos, la autorización de lo que tenemos conocimiento directo se otorga, pero hemos participado incluso en algunas situaciones en las que el juez no autorizó o porque no le quedaba claro el grado que tenían de afinidad como para un acto de esa naturaleza, lo tenía un poquito sospechado el juez, y en otro porque el consentimiento informado no había sido bien llevado adelante por el equipo médico, y todo esto salía de la audiencia y de formas posteriores, pero la verdad que en la mayoría de los casos es una audiencia en la que se resuelve rápidamente, que no hay ningún inconveniente de tipo legal para llevarlo adelante. También se utilizó, básicamente, la verdad que históricamente se utilizó para estos casos, pero el año pasado este procedimiento se utilizó en el caso de un paciente extranjero. Un paciente, un paciente de nacionalidad peruana que, bueno, estaba internado en un hospital de acá y presentaron a la Defensoría un recurso y el juez convocó a todas las partes y fue para tratar específicamente este tema. Es decir, como les decía, se utiliza generalmente para los donantes trasplantes con donante vivo que exceden, pero fue realmente una novedad muy interesante y creo que fue muy bueno esta decisión de la justicia de involucrarse de esa manera, de conocer el tema bueno, de convocar a todas las partes, escuchar a todas las partes. Estaban todos los médicos del hospital, el INCUCAI, bueno, los defensorías. Fue sumamente interesante y se utilizó este procedimiento judicial para resolver esa situación concreta. La verdad que fue una novedad para nosotros también eso, porque hasta ahora nunca habíamos tenido un caso así. Y otra vez se utilizó para autorizar una práctica que no estaba, era la práctica de pulmón con donante vivo, que no estaba autorizada, no estaba contemplada en la ley, y se planteó también realizar esta práctica en un procedimiento judicial. Ahí también se pedía autorizar donante y receptor no relacionado y se le sumaba esto encima de que era una práctica no contemplada, como ahora sí, después de un tiempo y un proceso se incorporó, pero en ese momento el pulmón no se podía donar en vida. Así que bueno, es un recurso que
lo bueno de esto, lo de destacar, es que realmente son situaciones excepcionales. No preocuparía si a lo mejor esto se utiliza asiduamente para determinadas cuestiones, pero no, son situaciones realmente excepcionales. Y bueno, ¿alguna cuestión más? ¿Alguna pregunta o algo? Qué bueno, entonces. La No. juntamos para el final, porque hay Dale. varias. Entonces, Mari, retomando, que decíamos, ahí yo les comentaba recién los requisitos para donar en vida, pero el tema de la donación de CPH tiene también unas cuestiones particulares. Para ser donante de CPH, la ley establece que tienes que ser mayor de 18 años y acá no hay limitaciones de parentesco con el receptor para los mayores de 18 años. En cambio, para los menores, sí, para poder ser donante es necesaria la autorización del representante de los padres o del representante legal y tiene que estar relacionado al receptor en los mismos grados, hasta el 4º grado, consanguíneo o por adopción. Seguimos. Y otra cuestión que también se incorporó en el 2019 es la donación cruzada, que también involucra, digamos, donante. Hay un programa que, más allá de la disposición legal, hay una resolución y una norma del INCUCAI que regula un programa de donación cruzada, que es decir, parte este programa de parejas donante-receptor que están relacionadas. Como decíamos recién, tienen que estar relacionadas hasta el 4º grado. Esas parejas se inscriben en el programa, pero bueno, como no son compatibles, después el INCUCAI periódicamente hace un cruce de toda esa información y, digamos, conforme a estas normas que establece el programa, se cruzan las parejas y se puede llevar adelante el trasplante con donante vivo, pero en el marco de este programa. En este momento está autorizado solo para riñón, pero bueno, la ley establece que se pueden incorporar en un futuro otras prácticas, ¿sí? Pero digamos que parte de parejas relacionadas no compatibles que se cruzan y ahí se puede realizar el trasplante, ¿sí? Dale, Mari. Marabu, lo vimos. Esto me quedó colgado. ¿Y qué más? Ah, mira, yo pensé que me faltaba más. Pero bueno, terminamos. No sé si La quieren ir a presentación preguntas. ya está. Sí, Bueno, ahí te voy a ir leyendo dale. algunas preguntas como para hacer aclaraciones o ilustrar. En algunos casos, algunas preguntas son de cosas por ahí puntuales, ¿no? Por ejemplo, en un caso acá te hablo de un accidente víctima para menores de edad, si hay ausencia de los padres, supongamos que murieran en el mismo accidente o por lo que fuera, ¿quién debería ser la persona responsable de consentir? Bueno, sí, como lo decía ahí, la norma habla del ministerio pupilar, que también, de acuerdo a cada lugar, a cada país, o a cada, bueno, país no, pero a cada provincia puede tener una denominación distinta. Puede ser el Ministerio de Menores o Defensoría de Menores. Eso tomará distintos nombres, pero en ese caso hay que darle intervención a la autoridad para que proceda a la En autorización representación, claro, de los padres que sí, no están. exactamente. Bien. Y después acá te dicen en caso de que haya un mayor de 18, pero que tenga discapacidad de algún tipo, psiquiátrica, supongamos, ¿no? Que sea incapaz, en realidad. Bueno, sí, vos. No, sí, es un tema sobre todo por el determinar la incapacidad de una persona, el Código Civil y Comercial, no tan nuevo ya, tiene unos años, pero ha cambiado también esta cuestión. Básicamente lo que tenemos que saber es que, como vimos, la ley habla de que se puede manifestar la persona capaz mayor de 18 años. Y ahí viene el tema, porque la incapacidad puede ser determinada judicialmente, a veces es una cuestión de apreciación en el momento o por alguna manifestación de algún familiar que habla que tenía tal o cual dificultad. La verdad, salvo que Adriana tenga alguna precisión mayor, es que hay que resolver cada caso Sí. Caso por de caso. acuerdo a las circunstancias que lo rodean. No va a haber un artículo
no hay un artículo mágico de la ley que diga, en este caso hay que hacer así. Porque esto que estamos diciendo, a veces que hay una Las capacidades progresivas, esto que fueron exactamente, involucradas, entonces ahora se tiende a las distintas capacidades de las personas, entonces creo que tendría que demostrarse en todo caso una incapacidad legal, una incapacidad declarada, pero coincido con vos, cada caso hay que evaluarlo concretamente. Incluso eventualmente hay que analizar el alcance de una resolución judicial determinando cuál es el grado de incapacidad de esa persona. Es complejo y realmente hay que resolverlo en el momento con los elementos con los que uno cuente para determinar. Sí. Hay juzgados, que esto me parece interesante también, y no todos, pero estamos recibiendo hace un tiempo declaraciones de incapacidad de algunos juzgados, sobre todo de Córdoba, donde nos notifican las declaraciones de incapacidad y entonces se cargan en el Sintra esta notificación que se hace, ¿no? Que sería bueno que por ahí por lo menos empezó, determinados juzgados lo hacen, no creo que todos, pero bueno. A nosotros nos llamó la atención, perdóname, sí, que empezaron a llegar y yo ahora no quiero ser impreciso, pero no solo que es de la provincia de Córdoba, sino que es de una ciudad San Francisco, de San Francisco. Y llegaron varios ahora. No sé si los están declarando todos. Sí, la verdad es que no llegaron de otro lugar del país ni de otros juzgados. Pero es cierto, de hecho nos obligó a de alguna manera registrarlo porque no estaba contemplado un registro de esa naturaleza, pero sería una posibilidad. En ese caso se simplificaría, pero claro, si no es muy difícil. Bien, está buena esta que voy a leer de Andrea Vázquez. Con respecto a los pacientes NN, ¿cómo se procede? Eso vos sos especialista. Mirá, vos sos especialista en eso, Pablo. Pero no me olvido más ese operativo que yo te decía, esto es imposible, ¿te acordás? Y sí, no sé cómo hiciste que te autorizaron. Porque no sabía. Pero antes, una cosa importante, que sea NN no significa que no se pueda registrar en el Sintra. Se debe registrar en el Sintra y después se puede corregir el dato cuando se certifica la identidad. Segundo, cualquier paciente NN que entra al hospital tiene que ser rastreada su identidad con el protocolo correspondiente de su hospital y de su provincia. No, uno no debiera tener un paciente, especialmente uno grave, NN, y no andar investigando de quién se trata. Tercero, si llega a muerte encefálica, el diagnóstico se debe hacer igual. Y cuarto, ante la eventualidad de la muerte encefálica, si sigue siendo NN, habiendo pasado todo eso, se registró en el Sintra, llegó a la muerte encefálica, no se certificó la enfermedad, la identidad, la respuesta la da la doctora Carballo. No, lo que yo creo, coincido con vos, que hay que iniciar el proceso, tratar de buscar la identidad de esa persona y llegado el caso, acá lo determinante para nosotros por lo menos es que al no saber quién es, vos no sabés si esa persona básicamente se opuso, ¿entendés? Porque lo importante es ver que no se haya opuesto a la donación. El tema es, ante la imposibilidad de identificarlo, nosotros lo que venimos sosteniendo siempre es que hay que darle intervención judicial. Si es una muerte violenta, como siempre decimos, ya es más fácil todo porque tenés al juez ahí al que tenés que ir a recurrir, a plantear la situación y a pedir la autorización de la posibilidad, digamos, que te autorice a ablacionar los órganos. Sí, que excepto en raras excepciones la deniegan, ¿no? Si es NN, te dicen que no autorizan. Claro, yo creo que el criterio legal, yo te digo que si fuera jueza no poder identificar a esas personas, yo no sé si en algún momento se manifestó y se opuso, y creo que por lo menos en algunos casos, pero ya no quiero ser tan determinante, porque hemos visto que la postura de los jueces se modifican. En un principio empezaban siendo todas o la mayoría negativas ante estas situaciones de NN en las que se recurría al juez para pedir autorización. Pero evidentemente el criterio fue cambiando y bueno, yo creo que esto está mal, esto es muy burdo, pero el que toca, la suerte es loca, porque realmente uno se da cuenta que el criterio de los jueces cambió y que bueno, por ahí te vas a encontrar con uno que te va a decir que no, porque no puede identificar a esa persona y saber tener una forma de ver
si expresó su oposición. Pero hay jueces que sí, que evidentemente uno les plantea el tema y autorizan la donación de órganos. Así que yo creo que ante en una situación de un proceso de donación con un NN, hay que iniciar todo el proceso en el Sintra, registrar todo lo que haya que registrar y solicitar la autorización judicial. Y bueno, y ahí habrá que ver si se autoriza o no Algunas cuestiones vinculadas con esto. Con el tema de NN hay un vacío legal que no fue por una cuestión de olvido, sino que el legislador en esta última ley también decidió continuar con ese vacío legal. Es un tema que no se quiso tratar en la Por favor, el que ley. tiene el micrófono abierto, que lo mutee, por favor. Ahí está, Pablo. O sea que o no habla de vacío legal, que es un término técnico, tiene que ver con esto. A veces es un olvido, una omisión involuntaria, y otra es, sigamos así, viendo qué pasa, que es un poco lo que dice Adriana, que es esto también exactamente. Tenemos ejemplos de todo el que se puedan imaginar, no tanto, porque a lo mejor yo quería aclarar eso, es algo parecido al procedimiento judicial con donante vivo. No son decenas y decenas de casos, son excepcionales que nos llaman, casos excepcionales que nos llaman la atención porque no son tantos. Y ahí tenemos un muestrario de situaciones, incluso de jueces que no tienen competencia, que la ley no, un juez civil, por ejemplo, autorizado, que uno va a la ley y en ningún momento hay competencia. Bueno, esto algunos coordinadores se quedaron en el tiempo, porque no estoy hablando de ninguno de los que está acá, pero muchas veces dicen, no, porque la ley dice la intervención del juez civil. Eso hace años que no está más. Por eso digo, encuádrense dentro de lo que tenemos. Pero algunos dicen, no, tengo que ir a pedir autorización al juez civil. Y por último, en esta situación en particular, Adriana hablaba de registrar, bueno, vos, Pablo, Adriana, registrar en el Sintra, etcétera, pero también dejar documentado en la historia clínica todos los pasos tendientes a determinar básicamente la identidad. Que es cierto, coincido, esta es una discusión que la tenemos siempre, es una responsabilidad primaria el establecimiento donde está internado esa persona que falleció, pero también que quede documentado que uno hizo todo lo posible, averiguar donde tuvo que averiguar, y que quede registrado para que después no haya duda al respecto. Y el resultado final es absolutamente incierto. Es más fácil cuando hay un juez penal, porque es una muerte violenta, más fácil discutirlo ahí, y si no después, lo que sí desaconsejamos absolutamente es avanzar sin algún tipo de intervención judicial, ¿sí? En este caso, aunque no sea una muerte violenta. Insisto, es un vacío legal y hay que ir resolviéndolo con los elementos que también uno tenga a mano en ese momento. Bien, acá hay cuenta una anécdota, la resumo, de una muerte violenta con afirmativa, con diagnóstico de muerte. El juez mandó al forense y el forense generó que no se autorice la donación, eh, que es una potestad del juez, porque, o a sugerencia del forense, porque si la donación afectara la posibilidad de llegar a determinados resultados en la autopsia, no debe autorizar la donación. Pero en este caso dice que porque el forense decía que el paciente todavía no estaba muerto, ¿no? Demostrando Claro, no, bueno. Bueno, eso ya una es como que suena ignorancia. prehistoria, pero pasa a veces. Pero pasa, sí. Sí, pasa. Tengamos en cuenta que la mayoría de los forenses son traumatólogos o cirujanos que dejaron de trabajar de su especialidad porque no los satisfacía y entonces por ahí tienen una ignorancia importante en estos aspectos, aunque no debiera tenerla, pero sí pasa. Hay muchas jurisdicciones que trabajan con los forenses y con los juzgados para Bueno, eso es lo que te iba a decir. Yo creo que ante situaciones así, y hay algunas provincias que tienen casos bastante seguidos con problemas con forenses. Yo creo que en esos casos, acá, bueno, el coordinador va a tener que hacer uso de toda su expertise, todos sus conocimientos para tratar de revertir durante el proceso esa situación. Si es posible hablar con el juez, hablar con el fiscal, explicarle la situación, pedir otro forense.
a veces en tan poco tiempo y bueno, con tantas complicaciones no se logra. Creo que igual hay que tratar de probar y utilizar todas las alternativas. Llegado el caso en que no se pueda modificar esa situación, lo que nosotros o lo que decimos siempre es que, bueno, está bien, esta pasó, no se pudo hacer nada porque agoté todo lo que podía hacer, los recursos y no pude. Pero inmediatamente después de eso hay que presentarse, pedir una reunión con el juez, pedir una reunión con el Tribunal Superior, con lo que fuera, presentar un escrito. Nosotros siempre decimos, estamos a disposición para colaborar en escribir, bueno, todo lo que haya que presentar, explicar, digamos, es como un recurso en cierta medida que uno interpone sobre esa situación que se presentó y que no se pudo revertir en ese momento. Pero no Acá hay te que leo, quedar, sí. no, te decía, te leo dos preguntas que son importantes para respuestas concretas y que no dejen dudas. Si uno de los dos padres de un menor de edad se niega, resultado, Si uno se niega, si están los dos presentes, si uno se niega, no se puede avanzar con el proceso. exacto. Y la otra es respecto a potenciales donantes extranjeros, si aplica lo mismo que todo lo que estuvimos explicando acá, si aplica o hay alguna cuestión diferente. Sí, en nuestro país rige lo que se llama el criterio de territorialidad de las normas. Entonces, si tenemos un paciente extranjero, fallece en nuestro país, se sigue el mismo procedimiento, todo lo que estuvimos hablando hasta ahora se aplican para un paciente extranjero. Bien. A ver, porque voy a bajar acá. Dale. ¿Qué pasa si, respecto a, viste que la ley establece la obligatoriedad de denunciar o de iniciar el proceso de donación, qué pasa Sí. si no se realiza? Mira, la verdad esto también, a lo largo del tiempo hubo distintas formas o sea, siempre decía que debería comunicar al INCUCAB o iniciar el proceso. Y está establecida alguna sanción para los profesionales que no cumplen con ese artículo de la ley. No les voy a mentir, en la práctica, la verdad, nunca yo escuché por lo menos que se haya iniciado alguna acción contra algún médico que no inicia un proceso el proceso de donación conforme lo dice la ley. Creo que fueron a lo largo de las distintas gestiones en INCUCAI decisiones políticas de no tomar esa línea ni de no avanzar esa línea en ir sumariando médicos que no inician o que no inician estos procesos. El camino siempre fue otro: comunicación, tratar de acordar cómo llevar adelante los procesos, Involucrar a la institución. involucrar tal cual. Ahora la UPROT, bueno, a lo largo del tiempo fueron distintas políticas, pero nunca se tomó esta decisión de pedir un sumario o una sanción en esos casos. Exacto. Acá, ¿qué pasa si el potencial donante expresa su voluntad negativa en el DNI antiguo, en el de libretita verde, que creo que ya no es más vigente, ¿no? Sí, repito, ahí. Bueno, entonces. No, lo que dice la ley habla de prevalece la última voluntad manifestada a través de los canales oficiales. Si en el RENAPER lo último que existe registrado es esa voluntad, independientemente de... esto es una interpretación que estoy haciendo ahora, Sí. no hay ningún artículo que lo diga, pero es una interpretación, Sí. entiendo yo, bastante lógica. Si esa es la última voluntad registrada, es la que prevalece. Si no hay otra que la haya modificado, porque incluso ustedes saben que los DNI también tienen vigencia. Algunos nos enteramos sobre la marcha. Los DNI actuales también tienen una fecha de caducidad. Pero bueno, si no hay otra decisión manifestada por escrito a través de los canales que vino, prevalece esa. Exacto. Perdón, igual en la libretita verde no se registraba. No me acuerdo. En alguna época sí, Mari, lo que pasa que no sé si, yo creo que eso ya no, Creo que que el no, verde ya no corre no más, se me usa más. parece. No creo que sea viable como... No, Hola. Bien. Les contesto una acá que dale. parecida de recién. En caso de no obtener la identidad, o sea, siga siendo nene,
la pregunta es si no se aplica lo del donante presunto. Aclaramos que en general, si bien eso no está claro, en general la respuesta del juez es denegar la autorización, aunque hay algunos casos en que sí han autorizado. Sí, no Hay que por, hacer el perdóname intento. Pablo, no por la figura de Sí. donante presunto, no No, podría aplicarse esa figura porque no se sabe quién es la persona si se manifestó. Con lo cual, la Claro. autorización nunca va a ser, entiendo yo, nunca vi ninguna de ese tipo, nunca va a ser invocando la figura del donante presunto, sino que se lo autorizará por otros motivos, que la verdad que es así, pero donante presunto no, tiene que ser una persona mayor capaz y obviamente identificada. Exacto. Acá que preguntan, ¿qué hacemos si el juez no contesta en 4 horas? Lío después. Y sí, pero es un poco lo que decía Adriana, claro que van a tener de todo tipo de actitudes, sobre todo en aquellos, en funcionarios judiciales, magistrados, que no tienen mucha experiencia en el tema y no entienden bien de qué se trata. Esto está dicho así un poco burdamente, pero créanme que en muchos casos es así, ni tienen idea del valor que tiene el tiempo en sí mismo, más allá de lo que dice la ley. Entonces, lo que va a pasar es esto también que dijo Adriana, si eso se frustra por negligencia del juez, el camino es tratar de, para el próximo proceso que haya, que ese juez ya entienda bien de qué se trata y que debe cumplir con la ley. Y aprovecho esta pregunta para contestar algo o para aclarar algo que también consultan mucho, es que me lo dijo verbalmente. No. Y no, verbalmente, si nos consultan a nosotros, nunca vamos a decir que con una autorización verbal sigan adelante, porque realmente, llegado el caso que haya un problema, es imposible probar que tuviste la autorización judicial. Aunque sean 2 líneas, no pedimos la autorización, la resolución fundada, como dice la resolución, pero tiene que haber 2 líneas escritas desde un correo oficial del juzgado, desde lo que fuere, una nota, pero no me lo dijo verbalmente, porque te lo dicen verbalmente a las 5 de la mañana y a las 10 de la mañana te dicen te la mando y después no te la mandan la autorización y realmente es un problema llegado al... Esto que dice Adriana, más allá que es lo que dice la ley, ¿no? Lo decimos con esta contundencia porque han habido problemas importantes en gente que lleva adelante procesos con una autorización verbal un fin de semana, cuando llegó el lunes te lo mando, el lunes había cambiado el turno judicial y el nuevo juez dijo yo no mando nada, el otro ya no podía y fue un problema muy grave en esa provincia. Es decir, no es solo ceñirse al marco legal y hacia acá no nos movemos. Hay un concepto, una idea sobre esto no respetarla. Puede ser que en muchas oportunidades no pase nada. Les aseguro que el día que pase es un problema. Y con esto termino. El otro ejemplo que tengo es un problema que hubo grave en la provincia, pero por suerte, la gravedad tuvo que ver con que si era NN, no era NN, etcétera, etcétera. Pero por suerte, en esa provincia, el juez había a la madrugada manuscrito en un papel la autorización para avanzar digamos, avanzar el proceso, era un NN, y tener eso firmado por el juez, que les aseguro que eran 2 líneas a mano firmadas, salvó a ese médico en esa provincia a tener un problema mucho más grave. Es decir, Sí. traten... Perdón, porque lo que me parecía importante también destacar es que a veces el accionar de cualquiera de nosotros repercute en todo el sistema y puede tener lo que uno cree que lo dice en determinada provincia o ante determinado medio o esta situación en una provincia, después puede repercutir en todo el sistema nacional y traer, digamos, consecuencias que afectan a todos, no solamente a ese lugar o a esa provincia. Se vulnera un poco todo el sistema sobre un tema tan delicado, donde empiezan todas las apreciaciones, las opiniones. Ahora con el correo electrónico, en algún momento nosotros peleábamos con esta cuestión diciendo, aunque sea que manden un fax, a la comisaría. Ya ni siquiera estamos hablando de un correo electrónico que se manda de un celular, un correo electrónico oficial, digamos, del juez.
hay muchas alternativas como para escudarse en la falta de tiempo, en la madrugada. Bueno, mandame un mail, viejo, de tu celular y listo, con los datos que necesito. Y después, si querés, en el momento que considere oportuno, completámelo con una resolución. Pero mientras tanto, déjame avanzar de esta manera. Esto es nuestra recomendación, por lo menos, con este tema. Contesto, sí, hay un montón de preguntas. Contesto está bien rápido. Creo que no se pueden donar con donante vivo, más allá de relacionado, aparte de los riñones. Eso está en la ley. Mira, está en el decreto reglamentario, en el artículo 20. Yo lo saqué porque siempre lo pongo, pero me parecía que 22, creo. Ya les digo. Pulmón, Claro, corazón cuando es trasplante de dominó. Acá está, perdona. ¿Lo tenés, Mari? En el sí, sí, 21. Riñón, piel, tejido, sistema óseo, córnea, CPH, pulmón, hígado, válvulas cardíacas. Eso para El aclararlo 21 del decreto reglamentario, del decreto 16 del 2019. Un riñón, obviamente, una parte del hígado, ¿no? Eventualmente, incluso un hígado también entero, Sí. que bueno, situaciones especiales de trasplante. La córnea dice en caso de nucleación del tumor y otra causa, estando la córnea en condiciones de ser injertada a otra persona. Un pulmón, de cualquier forma, por lejos, lo más frecuente es el riñón. El resto de los órganos, como digamos, tiene que ser muy bien evaluado porque es necesario que no comprometa la salud en el futuro del donante, y eso muchas veces es difícil de garantizar. Entonces, muchas veces no se autoriza, pero sí renal. El corazón, en el caso de que una persona reciba un trasplante, su corazón, Sirve que se le para extrae, eventualmente puede ser utilizado para donar las válvulas, en fin, hay situaciones especiales. En la práctica, tanto acá en Argentina como en el resto del mundo, por lejos lo más frecuente es la donación renal a partir de donante vivo. Y agrego, el hígado se ha hecho donante vivo no relacionado cuando se trasplanta el hígado a un paciente receptor que tiene una polineuropatía amiloidótica y ese hígado todavía es viable, se distribuye en la lista de espera. Y Bien, si no me después acá, equivoco, si no cambió la cuestión, porque en ese momento pasaba eso, para pulmón eran necesarios 2 donantes, que sí. no sé si se habrá hecho algún caso o no, pero Acá recuerdo en que... Argentina no, se hizo en Brasil. Bueno, Sí, las dos chicas mellizas. claro. Bueno, después acá hay dos preguntas que respondemos en una, que es cuando la familia manifiesta rechazo a donar y que dice que en vida lo había dicho, pero no hay constancia de eso. Eso ya lo aclaró Adriana. Eh, por eso la ley establece cuáles son los canales habilitados para chequear la manifestación de la persona en vida. ¿Sí? Eso es muy Esto, habitual y no hay que confundir, ¿no? Me lo dijo claro, a mí, me lo expresó a mí. No, la expresión es escrita, porque algunos también dicen, no, pero me lo expresó a mí y yo te lo digo. No, eso es tener lo que decíamos claro, lo que dice la ley, y bueno, después aplicar todas las herramientas que ellos... insistimos con que si están discutiendo esto con la familia, Es un problema. probablemente hayan equivocado el camino de la comunicación. Claro, Pero ya claro, lo vamos a hablar cuando hablemos de comunicación. absoluto. Pero, digamos, a los efectos legales, no es lo que me dijo, es lo que está escrito en el documento, o lo que se chequea en mi Argentina, o lo que se chequea en el registro del RENAPER, o lo que nos sale en el Sintra cuando cargamos el Tal cual. potencial donante. Perdón, Pablo, perdón. Algunos casos que lo hemos visto también, excepcionales, porque una cosa es la manifestación expresa, que es claramente sí o no. En la parte del protocolo de actuación, cuando dice verificar ninguna negativa, en algún caso, por ejemplo, fueron con una constancia emitida ante un escribano, pero en vida lo había hecho esa persona. Es decir, había decidido en un escribano, decir, yo si me muero no voy a ser donante. Obviamente, ese sí es un elemento que tiene que ver con este trabajo que tiene que hacer quien está al frente del proceso, diciendo, bueno, acabo de verificar que no era donante, no porque se registró, sino porque vengo con una documentación excepcional, pero que eso sí tiene que ser Pero evaluado. un documento válido, no Pero va a ser un obviamente- funcionario, un escribano, un funcionario público interviniendo, no, claro, Exacto. eso es lo que quiero decir, no si te traen cualquier papel que dice, no, lo firmó la persona, no, Claro. acá intervino un funcionario. Alguna vez, no, esto no lo vimos nunca, yo por lo menos creo que
creo que no lo vimos, no lo vimos, donde era una pregunta de laboratorio, pero que estaba bien, decía, y si la persona antes de fallecer a su médico, ahí su médico tratante le dijo que él no quería ser donante, y el médico lo registra en la historia clínica, es un caso de laboratorio, decíamos en la facultad, pero bueno, puede ser, bueno, ese tipo de cosas son imposibles de contemplar en términos teóricos, todas las posibilidades que pueda haber, habrá que ir evaluándolas, pero el testimonio familiar, esto tengámoslo todo muy claro, ya no es una herramienta para determinar que alguien no sea donante. Esto, la norma es muy clara con esto. Exactamente. A la hora de entregar el certificado de función del fallecido que va a donación, ¿se hace alguna aclaración en particular? No, lo que No. pasa es que el certificado de función depende de cada jurisdicción. Yo creo que, por ejemplo, lo que tengo entendido es en Ciudad de Buenos Aires hay un punto concreto que habla corregime Mari si me equivoco, de donación de órganos. No sé cada provincia si tiene algún modelo específico en el certificado como para poner alguna cuestión de certificación de No, fallecimiento bajo criterios neurológicos, pero sé que Cava tenía un punto no, lo que tiene específico. los certificados de función es la posibilidad de diferenciar muerte cardíaca o muerte por parada circulatoria de muerte por parada circulatoria cerebral. Ya hace muchos años se diferenció y uno, digamos, no tiene que ver con la donación, ¿no? En ninguna parte se pone Claro. donante o no donante de órgano. Sí, Si no, eventualmente, bajo criterios claro, neurológicos. si el certificado lo hace el forense, es distinto también, no es el que estamos acostumbrados a hacer en cada provincia. eh, y obviamente, pero esto no tiene que ver con la donación, es un error poner, si uno marca parada cardiocirculatoria, después de escribir paro cardiocirculatorio, porque ya está escrito, digamos, uno debe poner las causas que lo llevaron a eso. Si es una muerte encefálica, pondrá hipertensión endocraneana, accidente cerebrovascular hemorrágico, hipertensión arterial, por ejemplo, como causas desencadenantes. Pero no tiene, los certificados de función no tienen un apartado para indicar si eso no es donante de órgano. Acá hay una pregunta interesante para aclarar respecto a si la resumo, si se le puede decir, o se puede, sí, se le puede decir la identidad de las personas, eh, a los receptores, la identidad del donante, de una forma o de otra. Acá esto está muy contundente, así que contundente. No, pero no me acuerdo del título. No, está contemplado el derecho a la confidencialidad y demás, de hecho es una obligación en este caso del INCUCAI, de los organismos jurisdiccionales, de las autoridades públicas, mantener a reserva esa información, claramente que no. Suele filtrarse, cuando se filtra, como ustedes lo verán a diario, en cualquier ámbito se filtró algo y bueno, eso es inevitable, pero no oficialmente, no, es una obligación de las Mantener en autoridades reserva la identidad. de donante y receptor. Esto de la historia clínica, sí, con respecto a dejar asegurado el proceso en la historia clínica, el paciente se debe realizar desde que se hace el registro en el SINTRA. En realidad el registro en el SINTRA empieza cuando el paciente ingresa y tiene un Glasgow 7 o menor de 7. Entonces, ahí no hace falta. Lo que se refiere al registro en la historia clínica de lo actuado es cuando se certifica el fallecimiento y se informa sobre la donación de órganos. Eso es lo que se refiere al protocolo de actuación. Respecto a la hora de óbito, ¿querés aclararlo? Porque hay una pregunta en la muerte encefálica. Cuando se concluye. Cuando se concluye el diagnóstico. ¿Está abierto? Exacto. Sí, cuando se concluye el diagnóstico de muerte. Ya vamos a ver el protocolo, pero actualmente coincide con el electroencefalograma o el Doppler o el método complementario que uno ya ha hecho para hacer el diagnóstico. Antes la ley, por ahí puede ser confuso porque la ley anterior decía la primera evaluación, que hoy ya no existe más, es cuando se termina todo el diagnóstico. Porque así había una primera, la confusión era como decís vos, había una primera verificación y a las 6 horas una segunda,
pero la ley te decía que la hora del fallecimiento era la primera. Entonces era realmente un lío eso. Bueno, acá hay algunas preguntas que son, no sé, yo en mi experiencia, en caso que el potencial donante haya declarado negativamente ingresar a la UTI, en caso de que esté consciente, etcétera, no son cosas que pasan. Además, también uno no le pregunta a la persona cuando entra a terapia Sí, intensiva y se muere si quiere donar los órganos. Qué Es bastante feo, ¿no? imprudente, digamos, en todo sentido. No pasa eso. En general la gente, si entra lúcida, entra diciendo, por favor, sálvenme. No está pensando en la donación de órganos. Pero bueno, qué sé yo, alguna vez capaz que puede llegar a pasar. No es lo habitual. Y acá, bueno, una pregunta sobre el carnet de conducir, que ya hablamos bastante. Ya lo hablamos bastante. Sí, y hay dos manos levantadas. Victoria Basso, si querés preguntar. Hola, quería preguntar, en el caso del paciente extranjero que fallece en nuestro país, que se aplican nuestras leyes, ¿cómo uno puede saber si es presunto donante? Porque entiendo que en el Sintra no va a figurar. Tenéis que ver en el pasaporte y si tiene algún otro tipo de documentación eh, eh, donde pueda haberse manifestado la voluntad, y si no tenés documentación que buscaste y todo esto, es donante presunto. Claro, que vos con los Gracias. métodos disponibles, entonces lo que tengas Sí, disponible. lo primero que Y se me ocurre es el pasaporte, ahí ves eso, y si no tenés, bueno, alguna otra, pasás al paso 2, que sería esto de tratar de verificar por alguna documentación que tengas, y si no, bueno, Sí, con este tema lo que tenemos que tener presente es que la ley no dice nada al respecto. Es decir, la parte nuestra acá con Adriana, la parte de explicar la ley en este caso es facilísimo. No dice nada, con lo cual tiene el tratamiento por el principio de territorialidad que un nacional. Ahora después sí, suena en algún caso medio raro, pero imagino que también buscarán familiares, no sé, pero la verdad que ya la parte más operativa de la cuestión seguramente va a ser más compleja, pero la ley no dice nada y no podemos inventar regulaciones que no existen al respecto, ¿no? Pero es un problema, claramente, sí. bien, Iona de Chubut. Hola, ¿cómo están? ¿Se escuchan? sí. Hola a todos. Mira, justo les iba a contar, el año pasado nos pasó que un paciente de Perú, hicimos la comunicación, la familia dijo que no estaba totalmente conforme, pero porque a él no le hubiera gustado, pero que bueno, si es lo que hay que hacer, hay que hacer. Y estaba por salir el avión a ablacionar los pulmones y apareció un documento de Perú con la negativa expresa. Y bueno, Se así canceló todo. es así, claro. Sí, sí. Pero la familia dijo, bueno, si es lo que hay que hacer, es así. Así que bueno, pero más allá de eso, vengo a la consulta era muerte violenta, intervención judicial. Tenemos que tener la respuesta del juez en las 4 horas del diagnóstico del fallecimiento. Mi consulta es porque yo soy de Chubut y el año pasado tuvimos 4 eventos judiciales con negativas judiciales en distintas ciudades. Entonces yo estoy planificando actuar con mis juzgados. Y más allá de eso me salió esto, ¿no? Si una es historia controlada, yo le voy a pedir la autorización al juez para hacer la ablación antes del fallecimiento. ¿Hay algún plan de comunicación con los jueces sobre eso? ¿Para un NN o para uno? No, para un paciente que entra por una herida de arma de fuego en la cabeza, va a adecuación terapéutica y planteamos asistolia controlada. El paciente no falleció, el paciente va a fallecer en quirófano. Te cuento la Pero escasa la experiencia que hay. Contame, sí. Porque han habido pocos casos, pero en todos los casos se le envió el informe de la decisión de la adecuación del esfuerzo terapéutico, que probablemente terminaría en la parada cardíaca, y se solicitaba la autorización para la donación de órganos, y autorizaron. ¿No? O sea, en vez de informar la situación de muerte por parada circulatoria, se informaba la situación de adecuación del esfuerzo y la posible posterior evolución a la parada cardíaca. Bárbara. Hay provincias que
después de muchas reuniones con jueces, jornadas, Suprema Corte de Justicia, elaboran protocolos de actuación y a veces eso ayuda a agilizar los procesos. Mendoza es una provincia que en su momento trabajó, ¿te acordás? Claro, sí. Un protocolo lo tiene aprobado, Córdoba, bueno, y a lo mejor eso ayuda, sobre todo por ahí en provincias que tienen a lo mejor cierta dificultad, después de reuniones y de charlas, coordinar un protocolo de actuación y eso las ayuda a agilizar los procesos que tienen intervención judicial. Ya parte de una, me sale resolución, una acordada de la Suprema Corte, entonces es como que se alinea, es muy corporativa también la justicia, entonces al haber una acordada, estableciendo y aprobando un protocolo, facilitó a veces el desarrollo de los procesos con intervención judicial. Sí, Por ahí sí, para vamos que por ese piensen camino. Sí, algunos sí. en trabajar a lo mejor alguna cuestión así parecida, ¿no? Sí, sí, vamos por ese camino, incluso algunos como que ya tienen el formato prehecho de las respuestas, entonces facilita para todos a las 3 de la mañana todo. Pero Claro, justo quería preguntar esto, lo de asistolia controlada, bueno, gracias Pablo claro. por contarme la Ahí experiencia. le respondo, porque Sí. ahí obviamente hoy hablamos de lo que es la ley y lo que en general en Argentina queda incluido en el 90 y, no sé, 5% de los casos. Siempre hay después un sinnúmero de situaciones especiales que uno tiene Claro. que contemplar llegado el caso. Por eso, porque, y si pasa tal cosa, si pasa tal cosa, bueno, cuando aparecen estas situaciones especiales, obviamente hay que consultar. Eh, pero para esos casos, o para lo que pasa, por ejemplo, acá, porque en Perú dicen que el 70% de las personas, no sé dónde sale la fuente, pero vamos a asumir que es cierto, el DNI dice que no a la donación, inclusive sin habérsele consultado si es válida la declaración. En ese caso, en Perú están como estábamos nosotros con la ley previa, donde Eso te teníamos iba que a decir. consultar a la familia, porque la figura del donante presunto, eh, como la tenemos acá estricta en Argentina, no es la regla, de hecho creo que no ocurre en ningún otro país de Latinoamérica, entonces se le debe preguntar a la familia. No. Y obviamente hay otras técnicas de comunicación y otras situaciones, pero no está vinculado, hasta donde yo sé, lo que está manifestado en el DNI como donante expreso estricto. ¿Sí? Perdona, ahora Héctor les va, el que estuvo leyendo la ley de Perú, pero quería comentar que esto que vos decís también nos pasó con la ley anterior, porque antes los funcionarios del registro civil, cuando uno iba a hacer algún trámite, le preguntaban. Y entonces en el DNI teníamos muchas negativas. Esta situación, como comenta que pasa en Perú. Y realmente estaba contemplado en la ley, porque vos iban al registro civil y pasaba un poco algo parecido a la licencia de conducir. Le Claro. metían que no en el DNI sin preguntarle cuando la persona iba a hacer cualquier trámite al RENAPER. Y eso originó una modificación legislativa. Tuvimos que pedir que se modifique, en realidad lo modificamos, lo quitamos ese artículo para que los funcionarios del registro civil no consulten más, porque a veces consultaban y a veces ni consultaban. Y si consultaban en esos momentos, la gente está con la cabeza en otra cosa, quiere hacer un trámite, no entiende el tema y lo primero que te va a decir es no, por las dudas. Entonces nos llevábamos de negativas. Pero bueno, se trabajó en esto, en modificar la ley que facilitaba esta situación. Uno tiene que ir buscando las soluciones, pero más allá de este comentario, no sé, Héctor, No, que... dos cositas breves. Una, reiterar, igual es un tema es complejo y en todo caso para conversarlo más en profundidad en otra oportunidad. Tengamos presente el principio de territorialidad. En la Argentina rigen las normas argentinas. Hay otros países en donde se aplica la ley del nacional, sigue la ciudadanía de la persona. O sea, en la Argentina rige la ley de trasplante argentina. Y en términos, sin entrar en profundidad tampoco, porque la verdad es que no es que la pudimos estudiar a fondo, pero Perú tuvo una modificación y Perú es uno de los países que pasó del consentimiento expreso y autorización familiar al presunto, al donante presunto, ¿no? Paraguay es otro de los países que está haciendo ese camino inverso, pero esto no para contradecirte, sino para
porque insisto, no es que la estudiamos tanto ni mucho menos, pero independientemente de eso, en la Argentina rige la ley argentina. En eso no hay manera de aplicar la norma de otro país porque la persona era de otro país, ¿no? Pero bueno, otro día que hablemos de donante presunto y donante expreso es interesante esta breve acotación. Casi todos los casos que yo por lo menos tengo conocimiento han pasado, cuando cambiaron de sistema del expreso al presunto, lo han cambiado en ese sentido. Yo por lo menos no conozco ningún país que haya hecho el camino inverso, de tener presunto a tener donante expreso, y con autorización familiar también. Pero bueno, nada, lo de Perú es porque lo estuvimos viendo hace un rato y era Perú, Paraguay, dos países de los 4 que estuvimos viendo que son 3 países, Ecuador, Perú, Paraguay, tienen donante presunto. Después hay otros temas como los pueblos originarios, todo. Tiene un montón de aristas, ¿no? Obviamente, en una charla de 1 hora, 2 horas, es imposible abarcar cada aspecto, Sí, especialmente de lo legal, ¿no? Que ocurre. Insisto, porque estamos hablando de lo que es el 95% de las situaciones normales de Argentina. Después, el proceso de implementación también de la ley, digo esto para los colegas extranjeros, también lleva su tiempo, porque primero hay tiempos legales, que es lo que mencionaban ahí, la reglamentación. Hasta que no se reglamenta, si bien la ley lo dice, no se sabe muy bien cómo se hace a veces, y hay algunas dificultades, y después, ahí en esto sí es necesario lograr el consenso de la sociedad como para que esto no se transforme en algo que por default todo el mundo resiste, y volvemos a lo mismo. Todo esto es el marco legal. Nuestro que vínculo se con va la familia. adaptando, viste, como que siempre va un paso atrás, regulando lo que ya viene pasando o lo que se Claro. está gestando o lo que viene sucediendo, ¿no es cierto? En muchos casos. Y se adapta a lo que la práctica te lleva, ¿no es cierto? Sí, yo, como para ir cerrando lo que... Adriana de Jujuy quería preguntar. Ah, bueno, Adriana, y después... Acá, Silvana Torres. Primero Adriana, después Silvana Torres. Hola, sí, buenas tardes. Buenas Yo tardes. quería comentar un caso que vi que un compañero lo preguntó en el chat, pero quería aclararlo, porque tuvimos hace poquito la experiencia de un PD donde se hizo la entrevista al esposo, y si bien él conocía la ley y estaba de acuerdo con la donación, tenía un DNI antiguo, esa de las libretitas verdes, que ya no se ven, pero él lo tenía bien guardadito, y en ese DNI decía, tenía la expresión de negativa. Tenía la fallecida tenía un DNI actualizado, donde no figuraba ninguna expresión. Nosotros verificamos en el Sintra la expresión, tampoco. Mira, Ahí no, dos cosas te quiero decir. Por ahí me sonó que vos dijiste la entrevista al esposo, y esto Pablo tiene más autoridad que yo, pero me parece que no hay que hacer ninguna entrevista. Me parece que en todo caso debe haber sido cuando se lleva adelante la comunicación o la información, ¿no? Proceso de Son como información. palabras que seguimos a Claro, veces sí, la utilizando, y a comunicación. nosotros también nos pasa, porque entrevista como que me suena a que pedir Sí, claro, autorización. queda por ahí ese Y término, después, pero es si la vos tenías comunicación de los pasos a seguir. claro, dos documentos, el que, como dijo Héctor antes, el válido es el de fecha, digamos, posterior, ¿no? Yo te quiero aclarar algo de eso. Entonces, vos tenés que tomar el último DNI, y el último DNI no tenía manifestación. Entonces, en ese caso es un donante presunto. ¿Sí? Está bien, legalmente se lo tiene que tomar así, como que es. Vos tenés que tomar siempre la última manifestación que tenés. ¿Sí? En este caso tenías la tarjetita donde no había manifestación de voluntad. Entonces, es un donante presunto. Salvo que cheques, perdona, en el Sintra y te aparezca alguna, no sé, algún acta, alguna cosa, pero también tiene que ser de fecha posterior a ese DNI. Claro, sí, la ¿Se expresión era entendió? 2010. Luis Luna. Silvana Torres, gracias. Perdón, Pablo, un segundo, una acotación. Dale. El INCUCAI, la base de datos del INCUCAI trabaja con la base de datos del RENAPER. Independientemente que esté volcado en el documento, en las libretitas o en algunos que aparecieron, el carácter de donante o no donante,
esa información el RENAPER la comparte con el INCUCAI. Si uno va al registro y expresa su voluntad, aunque no esté en el documento físico, esa voluntad registrada se registra en el Sintra también, ¿sí? Es decir, que cuando hablamos de la última expresión de voluntad, no necesariamente la que aparece en un documento, puede ser que no aparezca en otro documento, pero sí oficialmente está registrada. Pero la idea entonces, como decía Adriana, es siempre la última voluntad, esté en la libretita o esté en otro, registrada en el RENAPER en ocasión de algún otro trámite documentario, ¿sí? Perfecto. Silvana Torres. Sí, bueno, buenas tardes a todos, muy interesante la clase. Yo soy enfermera y la verdad que quería hacer una acotación, me sirvió un montón, me llevó conocimientos nuevos con respecto a lo legal, pero creo que también están haciendo mucho énfasis en lo que podría llegar a pasar, casos que es muy difícil que lleguen a pasar, y creo que con la experiencia que tenemos varios en lo que es terapias intensivas y demás, el trabajo estaría colocado antes, no en el momento, si tenemos que convencer al familiar o al acompañante en el momento de que se da la muerte encefálica o que es inminente, ya ahí ya como que empezamos mal, ese comentario que es como que nuestro trabajo tendría que enfocarse más en el tema de la difusión, y quizás yo lo que veo es que mismo acá en mi hospital, ¿no? Pasa que no tenemos ningún medio o cartelerías o algo que llame la atención de los pacientes que no solamente vienen a visitar a su familiar en terapia intensiva, sino que vienen a hacerse un laboratorio, no sé, a ver un bebé que nació, que está el neo. Falta más información para que no lo tomen, porque en ese momento, para el que por ahí nunca vivió, digamos, una entrevista ni nada, no es entrevista, ¿no? Pero el momento es como decía la señora en la que estaba hablando, no es un momento para convencer a nadie. Uno acaba de perder un familiar, un ser querido, y siente que le están arrebatando encima esto de querer quedarse con los órganos. Entonces creo que tenemos que enfocarnos más en lo previo, sí tener el conocimiento legal, pero saber que nuestro trabajo empieza mucho antes, no tratar de convencer en el último momento a las personas. Por eso insistimos en que hay un gran apartado que tiene que ver con la comunicación, no solo con la familia, va a haber una clase también de comunicación institucional, es decir, cómo se transmiten estos conocimientos, estas situaciones dentro de las instituciones, con los medios, etcétera, etcétera, ¿sí? Lo que pasa es que es imprescindible para alguien que va a hacer esta actividad conocer el marco legal en bastante profundidad, digamos, porque si no, viste cómo somos en Argentina, creemos que si sale de la boca se transforma en verdad, y se dicen muchas veces muchas pavadas o cosas incorrectas que llevan a errores que son a veces muy, muy groseros. Todo el aspecto de la comunicación... Perdón que interrumpa, no, está buenísimo. Yo quería contar también que la experiencia que a mí me enriqueció mucho fue la simulación que hice en algún momento en el Hospital del Cruce, donde simulábamos ese momento con los familiares, era tipo una obra de teatro, y la verdad que sirve mucho. Por ahí, capaz que dentro de estas instituciones está bueno también que lo vayan haciendo de manera informal para poder ir expresando mejor y comunicándonos mejor entre nosotros y con los familiares. Por eso volvemos a remarcar, la comunicación es fundamental. Cómo se comunica, que tiene que ser un hecho profesional, aprendido, entrenado, conocido, no se trata solamente de buena voluntad, no es convencer a la gente en ese momento que donar está bien, etcétera, etcétera. De ese tema vamos a hablar un montón en breve, ¿sí? Un montón, es la parte más gruesa del programa de formación anual, es comunicación, todos los aspectos de la comunicación, lo cual no quiere decir que obviamente no tenemos que conocer todos los detalles, la mayoría de los detalles del marco legal, porque son cosas que tenemos que saber para nosotros trabajar. Es decir, saber que el juez no tiene que responder en 4 horas, saber que el juez puede decir que no si considera que molesta para la autopsia, saber quién puede donar un órgano en condición de estar vivo a un familiar y cómo se hace el proceso, saber cómo es el proceso de registro en la historia clínica, etcétera, es una parte muy importante, porque esto no es una cuestión de afiches de manitos ofreciendo corazones, sino que es un acto profesional, serio, con mucha trascendencia legal.
etcétera, etcétera. Y como estamos formando profesionales, que obviamente es imprescindible que todo el marco legal esté claro. No solo No, el legal, sino también después vamos a ver todo el marco sí, las de la resoluciones. distribución, etcétera, Sí. etcétera. Sí, porque la verdad que coincido plenamente, Pablo, y a nosotros a veces también nos sigue sorprendiendo que gente que se dedica a esto te sigue hablando de autorización familiar o sigue desconociendo cuestiones básicas de la legislación que la tienen que conocer como actores de esto, actores fundamentales de esto, y aunque suene raro, pasa y sigue pasando, que te hablan de me autorizó y le pedí, y vos decís, pero hace años ya que esto lo tenías que saber que no es así. Entonces, coincido plenamente en lo que dice Pablo, tienen que conocer el marco legal y después utilizar todas estas herramientas de comunicación para llevarlo de la mejor manera. Se sigue El escuchando con resultado, ¿no? muchísima frecuencia en adultos, la Muchísimo. familia no autorizó. Y en Claro. realidad Y es una, siguen digamos, hablando de no se negó, no autorizó, y entonces vos decís, pero si esto hace tiempo que ya no es así. 6 años. Bueno, Por eso digo, no hagan sus propias interpretaciones, conozcan ni lo que les parece que debería ser, ni lo que... No, esto es, nos guste o no nos guste. yo ahora les voy a pasar por el chat, ya lo tengo listo, les vamos a pasar la ley y el decreto reglamentario, un poco porque es lo que van a necesitar para responder el cuestionario, que está basado en eso, obviamente, pero es algo que tienen que tener a mano y leerlo, porque hoy hablamos de las interpretaciones, etcétera, pero es algo, la ley, La tienen que tener en el bolsillo. además la tenemos que conocer, ¿no? En esta actividad. Y Dale. no, y que más allá de lo que Pablo les pase, los de los países de la región, les pedimos también que cada uno busque su legislación para tener en claro, porque no hay muchas cosas disímiles más allá del consentimiento, puede haber alguna cosa que ya lo vamos a ver en relación al diagnóstico de muerte, pero todos a lo largo de los años han ido armonizando los criterios, me parece que a través del trabajo que se hizo con OPS. Así que busquen también su legislación. Bien, y ya estamos recontrapasados, no sé, Adriana, si No, no, hacemos yo no un tengo, par de no preguntas tengo. más, ¿te parece? Sí, no hay problema. Sebastián Welsh. Hola, buenas tardes. ¿Ahí se escucha bien? Sí. Sí, Tuvimos un caso hace 22 meses donde aparentemente fue una muerte violenta o un trauma de cráneo en un contexto de un combate de artes marciales, un muchacho de 15 años, donde, bueno, se procedió, digamos, con el proceso de donación, él fue donante, o sea, no fue donante en realidad, fue un potencial donante. Y al momento de, bueno, la entrevista con la familia fue positiva, incluso la familia Está bien, porque era menor. quería esto de que el paciente sea donante. Sin embargo, el juez fue el que nos rechazó la donación, digamos, porque habría que hacerle autopsia. Según lo que nosotros teníamos entendido era que el paciente podría ser donante y posteriormente Sí. ir a autopsia. Ese era La el camino autopsia que es nosotros... La autopsia es obligatoria en todos los casos de muerte no natural. Eventualmente, algunos jueces deciden no realizarla si consideran que la causa es evidente, etc. No vamos a meternos en ese tema. Pero las causas de muerte violenta van a autopsia por default. Obviamente, la donación debe ser realizada antes de la autopsia porque necesitas que los órganos estén perfundidos. Cuando vos le entregas el cuerpo a la policía científica, se lo lleva a la morgue judicial, queda en una heladera varios días o varias horas por lo menos, obviamente ya no puede donar los órganos. Entonces la donación se hace previo a la autopsia. Lo que ocurre es que en algunos casos el forense le puede decir al juez o al fiscal eventualmente que si dona los órganos esto va a interferir en las observaciones que yo puedo hacer en la autopsia. Y entonces el juez en este caso deniega la autorización para la donación, ¿sí? Porque va a interferir en la autopsia. Si el forense, suponete que es un tiro en la cabeza, considera que no va a interferir en la autopsia, entonces el juez va a autorizar la donación y, por ejemplo, puede decir, puede donar todo menos las córneas, porque si hay marcas en el humor vítreo por la pólvora, por la droga, qué sé yo, los puedo necesitar. Entonces te puedo autorizar o no.
sí es potestad del juez de denegarte porque puede interferir en la autopsia. La mayoría de las veces te dicen no va a interferir en la autopsia, se autoriza. Y en todas las provincias hay un documento que se le envía al juez diciendo, donde los cirujanos le cuentan al juez en qué condición estaban los órganos que se ablacionaron. Eso es parte de la autopsia o del informe de la autopsia